Como parte de las acciones para garantizar la seguridad pública, disminuir la violencia en nuestro país y proteger a la ciudadanía, el día de ayer, en coordinación, cooperación y con pleno respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el Gobierno de Estados Unidos, se concretó el traslado de 26 generadores de violencia. Se acordó con el Departamento de Justicia de ese país a no solicitar la pena de muerte ni para los 29 iniciales que fueron trasladados en el mes de febrero, ni para estos 26 trasladados recientemente. Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, orientada a la protección de la población de nuestro país. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad y contra la extorsión. Estas 26 personas que se encontraban recluidas en 5 centros penitenciarios federales y 4 centros penitenciarios estatales contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos también, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. Estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades que contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga y que con sus operaciones ilícitas generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años. Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos. En esta acción participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República. Desde la Base Aérea Militar número 1, en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una aeronave de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos: 8 a White Plains en Nueva York, 1 a John F. Kennedy, también en Nueva York, 5 a San Diego, California, 6 a Phoenix, Arizona, 6 a Dulles, Virginia. Las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos. Actualmente, los centros penitenciarios en los que se encontraban las personas internas operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones. Recordamos que el pasado mes de febrero se realizó el traslado de 29 líderes criminales hacia Estados Unidos, quienes, a pesar del grado de peligrosidad con el que habían sido catalogados, diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus extradiciones. Por ejemplo, Miguel Ángel N., alias Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones. En el caso de Oscar N., alias Z42, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones, solo por citar 2 de los mencionados.
Estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban y amedrentaban al personal. Por ello, estas acciones de traslado no solo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para garantizar que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia. Pero también representan un acto de justicia y dignidad hacia las víctimas. Con estas acciones, reafirmamos que el Estado mexicano no establece relaciones de contubernio con criminales y que la seguridad del pueblo de México es la prioridad. Agradecemos al personal que participó en esta acción tan relevante, hombres y mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República. A continuación, cedemos el uso de la palabra al Fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero. Muy buenos días a todos. Miren, este es un mensaje fundamental que va dirigido a toda la delincuencia que opera en contra de dos países. Las leyes, la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Convención de Palermo, existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países. Y eso es lo que estamos ejerciendo. No se nos olvide que la Ley de Seguridad Nacional viene desde el año 2005 y en su artículo 5 establece todas las premisas que son necesarias para actuar como estamos actuando. La base constitucional está en el artículo 89 de la Constitución de la República y tenemos también las bases internacionales como la Convención de Palermo. Vamos a seguir adelante en esta tarea. El mensaje, se lo repito, es muy claro y muy preciso. Para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países, no va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad. Hay que repetirlo porque esta es una función que se hace a nivel mundial. No se nos olvide lo que es la función ejemplar de Interpol, que nos permite en todo el mundo rastrear y ir en contra de los que han cometido delitos en cualquier país. Eso nos ha dado un resultado excelente y esta es una muestra de que este Consejo está tomando con toda seriedad y con una base legal muy clara la defensa de nuestras poblaciones. Muchas gracias a todos. A continuación, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas, iniciando con la pregunta de Héctor Gordoa, de Latinos. Gracias. Buenos días a todos. Preguntarles al secretario y al fiscal rápidamente, ¿cuál fue el criterio que se utilizó, la diferencia entre ambas entregas, de primero 29 delincuentes y posteriormente esta? En la primera, el gobierno norteamericano dice que esos delincuentes fueron expulsados de México y entregados en este proceso de extradición, lo cual en algún momento puede acceder a que ellos sean sentenciados a pena de muerte, señala el gobierno norteamericano. El segundo, se utilizó el proceso. ¿Cuál fue el criterio utilizado para hacer esta diferenciación entre estos capos, por favor? Y ahorita otra pregunta. Gracias. A ver, son varias preguntas. ¿Con cuál comenzamos? ¿Cuál es la diferencia de los criterios que se utilizaron? ¿Cuál es de la primera entrega de delincuentes a esta segunda? En la primera, ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Estamos aplicando la misma base constitucional, la misma base legal, estamos aplicando las mismas convenciones internacionales, estamos aplicando el mismo sistema donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter que está dentro del marco legal nuestro. Es exactamente lo mismo y además es lo mismo que vamos a seguir haciendo. Sin embargo, el gobierno norteamericano en la primera entrega dijo que los mexicanos entregados o los delincuentes entregados
fueron expulsados y no se utilizó el proceso de extradición como tal ante una petición. Y en esta sí se utilizó, a pesar de que, bueno, en 2 casos tienen amparo. No se utilizó. No estamos aplicando la ley de extradición. Estamos aplicando la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5º, igual que la vez pasada. Ok, la siguiente pregunta es, la entrega se hace a petición del gobierno norteamericano, tengo entendido, de estos delincuentes. Sí, señor. ¿No? Es correcto. Sí. ¿Hay algo a cambio que está entregando el gobierno norteamericano a cambio de estos delincuentes? No, las solicitudes no se negocian, se basan en razones jurídicas de procesos establecidos en cada país, y en este caso la solicitud de la Procuradora de los Estados Unidos con toda claridad dice y señala con especificidad los procesos y los juicios que cada una de estas personas tiene. No hay negociación de ninguna naturaleza. Sí. Para finalizar el día de hoy, el gobierno norteamericano anuncia que sancionó a varias empresas de tiempo compartido que están vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, en Jalisco. Esta es otra cosa. Ajá. Ante esto, ¿qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera para poder detectar este tipo de empresas o personajes que se dedican precisamente a defraudar y, por supuesto, cometer delitos con los recursos? Cuando hay una solicitud de asistencia jurídica internacional, que nosotros las hacemos todos los días a los Estados Unidos, cuando ellos mandan cualquier solicitud, como el caso que usted me está señalando, yo le tendría que consultar a la UIF a ver qué es lo que recibió, cuáles son los requerimientos que tienen, porque esa institución está basada también en un sistema internacional. Unidades de esa naturaleza existen prácticamente en todos los países y se norma por criterios internacionales. Yo se lo consulto y se lo hago saber a usted con mucho gusto. Le agradezco mucho. Para finalizar, secretario, lo de ayer el FBI, el gobierno norteamericano, presume la detención de varios delincuentes en Aguascalientes, de un operativo importante, y que fue gracias a la capacitación y supervisión o apoyo que brindaron que se logró esta detención. ¿Nos puede dar un poquito más de detalles? Gracias. Claro que sí. En esa acción, toda la planeación de la operación, la acción física, la operación en sí fue 100% por autoridades mexicanas, específicamente por parte del Ejército Mexicano que tuvo esas detenciones. Por supuesto, hay en diferentes instituciones, aquí mismo en la Secretaría, capacitación, grupos que trabajan en coordinación con agencias estadounidenses, pero siempre respetando la soberanía y cada quien en su país. Sobre su otra pregunta de la pena de muerte, el Departamento de Justicia, como lo mencioné al inicio del mensaje, se comprometió a no aplicar la pena de muerte ni para los 29 que fueron trasladados en febrero, ni para estos 26, para ninguno. Eso se acordó con el Departamento de Justicia. Continuamos con la pregunta de Arturo Pavón Chacero. ¿Qué tal? Buenos días, Arturo Pavón de Chapucero. Nada más para preguntarle su actual pensar con respecto a una situación. En su momento el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, había mencionado que el enemigo lo teníamos en casa, refiriéndose al Poder Judicial, que estaba dejando libres a muchas personas que flagrantemente habían sido detenidos y los dejaba libres. ¿Cuál es el pensar ahorita, después de lo que nos acaba de informar, de que después de varios procesos los dejaban libres y los dejaban libres? ¿Se sigue pensando que este Poder Judicial actual, que está por cambiar, sigue siendo el enemigo en casa? Sí, por favor. No es el pensar, es el actuar. Mire, el Poder Judicial es una estructura muy grande, tanto de orden local como federal. Y en ese universo hay una diversidad enorme de posibilidades. Nosotros no creemos que sea justo hacer una descalificación genérica cuando hemos hecho casos específicos. Sí tenemos casos específicos, sí son frecuentes. En estos casos de delincuencia organizada, el señor secretario acaba de señalar casos que son verdaderamente, que llegan a extremos que son increíbles. Pero yo creo que la función nuestra, y la va a seguir haciendo, es establecer en cada caso si existió un acto
o de corrupción o de falta de respeto a las garantías individuales o francamente de ilegalidad, pero hacer una generalización no creo que sea justo. Lo que sí creemos y tenemos la certeza es que con un cambio sustantivo en el Poder Judicial vamos a tener una mejor respuesta a todas estas necesidades. Fiscal, ya que está ahí. Sí, señor. Teniendo a estas personas que han dejado libre a otros delincuentes, se está tomando nota para que cuando terminen su ejercicio en el Poder Judicial, pues se les pueda fincar alguna responsabilidad, dado que incluso ha habido muertos por parte de las Fuerzas Armadas y la población civil se siente traicionada. A ver, la acusación o la sanción, ¿para quién? Los jueces que han dejado libres a personajes que posteriormente participaron en algunas balaceras y resultaron muertos algunos. Fíjese que las conductas judiciales van desde criterios jurídicos o administrativos que son reprobables desde nuestro punto de vista. Tenemos que ir a las instancias para poderlo demostrar. Cuando eso se transmite ya a lo que es un delito en contra de la impartición de justicia, que está establecido con toda precisión en un capítulo completo del Código Penal, que es el capítulo de delitos contra la impartición de justicia, como cualquier persona tienen que responder frente a la ley, pero es individual. Muchas gracias. Gracias. Para el señor secretario, si nos permite preguntarle, ¿cree usted que es proporcional lo que está haciendo México en cuanto a las acciones en contra de la delincuencia organizada con lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? Más que si pensamos que es proporcional o no, todas las acciones que hacemos, las instituciones del Gabinete de Seguridad, son en beneficio de nuestro país. Obviamente hay colaboraciones internacionales donde también se busca frenar el trasiego de droga, así como solicitarles a ellos que frenen el ingreso de armas, pero nuestra misión es muy clara, nosotros trabajamos para las y los ciudadanos de nuestro país. Gracias. Continuamos con la pregunta de José Eduardo Esquivel, El Domo de Cristal. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Yo quisiera preguntarles, ¿qué ventajas tiene para el gobierno de México estar deportando a estos delincuentes y por qué se hace a los Estados Unidos y qué ventajas se tienen de mandarlos a purgar su condena? Se envían a Estados Unidos porque allá tienen un procedimiento abierto. El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces, lamentablemente, desde prisiones siguen operando. ¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan. Es eso, tal cual, de manera muy concreta, que al ya no estar, que al sacarlos de nuestro país no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana. Gracias. En otra pregunta, ¿tienen proyectado otros delincuentes mandarlos a Estados Unidos que están purgando a cualquiera de los dos? Estas acciones se hacen a petición de un país requiriente. Si hubiera alguna otra solicitud en el futuro, la consideraría el Consejo y si es procedente la vamos a cumplir. No es ni limitativo ni privativo, pero sí tiene que haber una solicitud de un gobierno y esa solicitud tiene que venir debidamente fundada y motivada con los procesos que esas personas tienen, por los delitos que tienen que coincidir con los delitos mexicanos y por el estado en el que se encuentra ese proceso. Y cuantas veces eso se dé, lo vamos a hacer. La pregunta de Ángel Hernández, de Milenio. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel Hernández de Milenio.
Una primera pregunta, aclarar lo que dijo el secretario García Harfuch. ¿Esto quiere decir que se negoció directamente con el Departamento de Justicia que se retirara de la mesa la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, para Vicente Carrillo, que fueran entregados, pero también para Ismael Zambada García fue lo mismo? Y si va a ser lo mismo para Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, que también enfrentaban la posibilidad de la pena de muerte. Esa sería la primera pregunta. Mire, eso no se negocia. La Constitución mexicana y nuestras leyes establecen con toda precisión que en México no existe ni se aplica la pena de muerte. Y en el caso de cualquier mexicano, en cualquier país, nosotros lo vamos a defender en todas las instancias. No es materia de negociación, es una obligación constitucional y se establece con toda precisión en cualquier acción de esta naturaleza y el país requirente lo tiene que aceptar, pero no lo negociamos. Entonces, digamos que no fue una negociación, pero sí fue parte de las discusiones, además, para que se permitiera esta segunda entrega. No es una negociación, es un requerimiento que nosotros tenemos que incorporar a nuestra legislación, y en nuestra legislación nosotros decimos existen estas condiciones y estas condiciones no se negocian, son un hecho. Bueno, y sobre un segundo tema, entre las entregas está Abigail González Valencia, líder de los Queenies. Hasta su momento fue colaborador activo para el caso Iguala. ¿Ya concluyó esa colaboración? ¿Hubo más información antes de que se entregara al gobierno de Estados Unidos? Tuvo tiempo de hacerlo. Última pregunta a cargo de Arturo Ilizarriturri de AFP. Buenos días, Arturo Ilizarriturri, Agencia France Press, AFP. Uno de los enviados es Mauro Alberto Núñez Ojeda, piloto de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Entonces, dado este traslado, ¿nos pueden compartir más detalles sobre la participación de esta persona en el traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos? Esta persona a la que usted se refiere fue detenida en una operación del Ejército Mexicano en Sinaloa, donde hubo otros detenidos también. Esta persona era la más relevante, era el objetivo en esa operación. Él no participó de manera directa en el traslado, es decir, físicamente él no participó, pero sí se confirma que es piloto privado y persona de confianza de uno de los líderes de cártel de Sinaloa, de Iván Archibaldo. ¿Y el traslado de esta persona a Estados Unidos tiene alguna implicación en la investigación sobre el traslado del Mayo? ¿No dificultará a llegarse información sobre ese tema? No, al contrario, él va a aportar, por supuesto, información de esta y de la organización criminal a la que pertenece. Una pregunta más. En el acuerdo de seguridad que están negociando actualmente México y Estados Unidos, ¿se prevé fortalecer mecanismos similares a este para trasladar personas requeridas por la justicia estadounidense? Ese acuerdo no viene ni mencionado este tipo de traslados, como ya lo mencionó el señor fiscal. Esto fue es un traslado Estados Unidos, pero en el acuerdo no se menciona este tipo de traslados. Bueno, por último, ha habido reportes en medios de comunicación sobre un dron militar de Estados Unidos sobrevolando esta mañana el Valle de México. ¿Nos puede compartir algo? Sí, claro, no es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero esa petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera. ¿El traslado de estas personas es una cuestión de seguridad nacional o de seguridad pública? Seguridad pública principalmente. Estos sujetos, como lo mencionamos, atentan contra la seguridad pública de nuestro país, como extorsión principalmente, homicidios, privación ilegal de la libertad, homicidios también de funcionarios. Es seguridad pública. Muchas gracias.